Al atardecer del 11, el incendio de la Moneda está sofocado y los militares hacen un arqueo de las armas encontradas. Encontramos desde lanzacohetes, pistolas ametralladoras y granadas. Esas granadas de mano son de fabricación casera. A las 19 horas se reúnen los jefes de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar y se nombra a Pinochet como presidente de la Junta. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. La televisión muestra esa noche armas, alimentos y bebidas encontradas en la Moneda y en La vía violenta era perfeccionada constantemente por Allende. Gracias a la diligencia de un funcionario de aduanas, se descubrió el 11 de marzo de 1972 que un avión de Cubana de Aviación había desembarcado ocultamente 13 grandes cajas junto a una puerta de acceso del aeropuerto de Pudahuel. Ellas fueron llevadas por vehículos de investigaciones a la residencia presidencial de Tomás Moro. El director de aquel servicio y el ministro del Interior, Hernán del Canto, impidieron personalmente que los bultos fueran revisados por la aduana. El gobierno, a través del subsecretario del Ministerio del Interior, Daniel Vergara, dio distintas versiones sobre su contenido. Finalmente, Allende reconoció, ante un requerimiento de la Contraloría, que los bultos los tenía él y que oportunamente daría a conocer su contenido, pero nunca lo hizo. Solo en septiembre de 1973, en el domicilio del director de investigaciones, Eduardo Paredes, la policía encontró finalmente las listas descriptivas del contenido de los bultos cubanos: ametralladoras, pistolas, bazucas y municiones. Una vez más, el presidente había engañado al pueblo. A Chile llegaban armas de todos los tipos y por todos los conductos ilegales. Eran suficientes para armar a 30.000 hombres. Desde luego, habían entrado al país 13.000 extremistas de las más diversas nacionalidades. El contrabando del avión cubano fue solo un botón de muestra. Otros aviones de Cubana de Aviación siguieron haciendo desembarcos misteriosos sin ser investigados. Hallazgos casuales, hechos por funcionarios panameños en el aeropuerto de Tocumen y españoles en el de Madrid, dejaron al descubierto embarques de metralletas y pistolas a bordo de aviones LAN que venían a Chile, en los que viajaban funcionarios marxistas que habían salido en comisión de servicios y gozando de sueldos y viáticos. Estas comisiones de servicios al exterior fueron más de 1000. Los países socialistas cooperaban activamente al aprovisionamiento para la guerra civil chilena. A mediados de 1972, una desconcertada dueña de casa de Talcahuano escribía a un periodista relatándole que había adquirido de un funcionario de la Unidad Popular, en el mercado negro, por supuesto, un saco de azúcar desembarcado de una nave rusa atracada allí, y que al vaciarlo había encontrado una metralleta. Preguntaba acongojada a quién podía dirigirse. Solo la casualidad, ya que no la autoridad, protegía a los chilenos. El 28 de noviembre de 1971, el cubano José Rivera, jefe de la Guardia Personal de Allende, le entregó al presidente un memorándum secreto en el cual daba cuenta de haber repartido fusiles, ametralladoras y cañones sin retroceso al MIR, sacados de los depósitos ilegales de armas de su residencia de Tomás Moro. El documento está en los archivos oficiales. Cohetes rusos Katyushka, capaces de destruir un blindado o una casa, se encontraron por miles y siguen siendo hallados. Granadas de mano de fabricación casera. Había verdaderas industrias de ellas, financiadas por todos los contribuyentes con sus impuestos dentro de fábricas estatizadas. Minas antitanques, llamadas tortas vietnamitas, para ser utilizadas en la guerra civil. Su poder destructivo es terrible. Se obraba mientras se predicaba contra la guerra civil. La evidencia de que el gobierno preparaba un golpe sangriento se hizo sensible especialmente en el sur. Allí el MIR, dirigido por el comandante Pepe, que había enseñoreado de regiones enteras y presionaba a la población. Activando dentro de esta zona de Virginia entre las comunidades indígenas también, en la cual nosotros no la aceptamos nunca. ¿Sí? Conocí el Pepe cuando
estaba haciendo reunión en la casa de Machuca, conquistando a la gente para hacer un número de 40, para hacer la toma en Carranco. Y también tenía intenciones de entrar en las comunidades, pero que nosotros más o menos teníamos idea que los quería entregar ese conocimiento marxista y nunca quisimos entrevistar con él. En los días siguientes al 11 de septiembre de 1973 fueron descubiertos enormes arsenales ocultos que no podían tener otra finalidad que servir para una guerra civil en gran escala. Las escenas que vemos corresponden al propio momento en que se excava en busca de armamento guerrillero y son hallados pertrechos perfectamente acondicionados en su escondrijo subterráneo. El corvo que usa el militar para abrir los cajones perteneció precisamente al comandante Pepe. Los cajones de granadas estaban a punto para ser abiertos y usados cuando se diera la orden para iniciar la toma del poder por la vía armada por parte del marxismo. Todo esto solo había sido posible merced a la protección y apoyo brindados por el gobierno. Así, se formó un ejército capaz de llevar a cabo la toma del poder en el momento oportuno. Los grupos extremistas asesinos saldrían desde donde estaba el público con ametralladoras y otras armas para masacrar a los soldados, aprovechando que estarían concentrados en el desfile mismo ante las autoridades. Luego de ametrallarlos y asesinarlos en masa, se replegarían hasta el sector del público para protegerse entre mujeres y niños, de modo que los soldados se viesen amarrados sin poder responder al fuego. Masas de mujeres marxistas y niños se abalanzarían sobre el regimiento Rancagua para obstaculizar la salida de otros soldados. Y finalmente entraría la tercera y más sangrienta fase, que consistiría en asesinatos en masa de civiles democráticos, en especial mujeres, niños, dirigentes políticos, regidores, periodistas, dirigentes gremiales y en suma todos aquellos ariqueños opositores al gobierno marxista y que ya estaban debidamente registrados. Sería en suma una página sangrienta de salvajismo y violencia, donde no se El historiador Gonzalo Vial se ha negado a hablar en televisión sobre el Plan Z, pero otros autores creen que hay algo de verdad en esa iniciativa, aunque dudan que haya estado informado el gobierno y la dirigencia de la Unidad Popular. Esta gente dejó abandonado la mayor parte de estos elementos que están aquí, sobre todo los documentos, porque para mí lo más importante que hay aquí, fuera de las armas, naturalmente, son los documentos. Documentos que no se trata de literatura marxista, porque de eso no se trata, esa es cultura, sino que se trata de documentos en los cuales elementos ajenos a las Fuerzas Armadas buscan penetrar dentro de las filas de las Fuerzas Armadas para destruirlas. De eso se trata. ¿Ustedes requisan o se llevan toda la literatura sobre temas marxistas? ¿O? No, la literatura sobre temas marxistas que sea de tipo cultural se les deja, porque en realidad existe y la puede adquirir cualquiera. Todos tenemos la obligación de leer de todo. Lo que aquí interesa son los documentos en los cuales hay intentos de penetrar dentro de la...